Vamos a continuar la grabación. Esa pregunta, ¿qué significa un clima extremoso? La pregunta ya se responde aquí mismo. Lo que tengo aquí es la captura de pantalla del estado del tiempo y del pronóstico del tiempo para 2 puntos en la República Mexicana. Cacahuatán, que se encuentra en el estado de Chiapas, casi en la frontera con Guatemala, y Mexicali, en el extremo opuesto. Vean que la temperatura ambiental de ambos lugares era, eh, es muy similar, 23 grados Celsius, 22 grados Celsius. La sensación térmica de 24 grados Celsius son las mismas, aparentemente son las mismas condiciones. Eh, Intervalos nubosos en Cacahuatán. Y vamos a poner atención en los pronósticos extendidos a 8 días. El día de, bueno, es el día de ayer, mañana, sábado, domingo, lunes. Pongan atención al reporte para Cacahuatán. Esto que aparece, por si no se los habían comentado, es el pronóstico de máximas y mínimas. La máxima temperatura que se espera para un día y la mínima para un día a lo largo de esas 24 horas. La máxima se puede presentar en cualquier momento, generalmente es a mediodía, y la mínima se espera en la madrugada, eh, generalmente antes de que amanezca. Es cuando se esperan más o menos estas temperaturas máximas y mínimas, con sus respectivas variaciones. Pero entonces, veamos que en Chiapas, en Cacahuatán, las máximas estaban alrededor de 30 grados Celsius, las mínimas alrededor de 20 grados Celsius. Para Mexicali, que era la temperatura ambiental en ese momento era eh, casi la misma. Hay una diferencia de un par de horas en esa temperatura, pero el pronóstico es en el que me voy a enfocar. Ahora, vean, máximas y mínimas, alrededor de 30 y alrededor de 10 grados Celsius. Ya empezando la próxima semana, temperaturas ligeramente menores, pero menores a 10. ¿Qué ven de peculiar aquí? Podría ser que la temperatura mínima en Mexicali es más baja que en Cacahuatán. Eso es, o sea, se nota. Si nosotros, además de esto, nos referimos a la diferencia de temperaturas entre la máxima y la mínima, pues tenemos un intervalo más grande en Mexicali, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, ¿por qué elegí esas dos ciudades? ¿Alguien me puede decir? O esas dos localidades. Pues están como a los dos extremos del país, ¿no? Sí, están en los dos extremos y además, fíjate que los extremos los estoy poniendo aquí. Una es una de las ciudades con más húmedas, con una precipitación media anual más alta de nuestro país, y Mexicali, una de las localidades con la precipitación más baja del país. No puse las que históricamente han registrado el- el- los dos extremos, porque no había reporte de la estación meteorológica eh, para esos días, pero estos dos están muy cercanos, están entre lo más húmedo y lo menos húmedo. ¿A qué llego con esto? ¿Qué significa clima extremoso? Bueno, es una expresión que usa la gente para referirse a las condiciones de una localidad donde las variaciones de temperatura pueden ser muy grandes. Esto, además, nos está reflejando las características del bioma en el cual se ubican las localidades. Uno se encuentra en una selva alta, y en zona montañosa, y por ser selva alta, principalmente nos estamos refiriendo al tipo de vegetación, árboles en los cuales la distancia entre el suelo y el dosel puede ser mayor a 10 metros, y Mexicali
un matorral, una zona de matorral desértico, donde hay poca agua. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con el agua? Pues el agua está actuando como un regulador de temperatura. Directamente lo podemos explicar con una propiedad que se mide en el laboratorio, que es la capacidad calorífica de los materiales. En la capacidad calorífica, aquí está la definición, se refiere a la cantidad de calor que se requiere para cambiar la temperatura de un material en 1 °C a una determinada cantidad de sustancia. Generalmente, esa cantidad de calor se expresa por gramo o por kilogramo. Y 1 °C tiene el mismo tamaño en escala de temperatura que Kelvin, así que se puede expresar también como cantidad de calor por unidad de masa de sistema internacional por grado. Esta definición entonces nos está diciendo es cuánto calor se requiere para cambiarle la temperatura a un material. Y aquí vemos una tabla donde hay distintos materiales, entre ellos aquí tenemos un líquido, el mercurio, tiene una capacidad calorífica que está en 2 unidades equivalentes, joules por cada gramo por grado de temperatura, o calorías por cada gramo por grado de temperatura. Hay varios metales, aquí hay otros sólidos, incluso estas mezclas. El vidrio tiene esta capacidad calorífica, una capacidad calorífica considerable. El hielo tiene esta capacidad en estas unidades, pero me voy al agua y el agua tiene una capacidad calorífica de 1 caloría por cada gramo de agua para moverlo en 1 °C. De hecho, la capacidad calorífica, estas unidades, la caloría, se definió tomando como referencia la capacidad calorífica del agua, que precisamente por estas observaciones de qué tan extremosas son las variaciones de temperatura entre una localidad que hay mucha humedad ambiental, la humedad relativa del ambiente es alta, donde la humedad relativa es muy baja, además de otros fenómenos como el congelamiento de los lagos, que siempre cubre solamente una capa superficial, pero el resto del lago no se congela. Pues llevó incluso a crear esta unidad. La caloría está definida con respecto a la capacidad calorífica del agua. Y también es por eso que el número es redondo, 1.000. Hasta el tercer decimal es un número redondo. De todos los materiales, entonces, vemos que el agua es el que tiene la capacidad calorífica más alta. Es muy difícil aumentar la temperatura o incluso hacer enfriar el agua líquida. El hielo, a esta temperatura de 10 °C bajo cero, tiene una capacidad calorífica incluso menor que la del agua líquida. Y esto, aquí de entrada nos está diciendo que el agua en estado sólido y en estado líquido no es lo mismo, no van a tener el mismo comportamiento. Y pues vamos a tratar de entender por qué. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sale, a ver. Tengo a alguien en la sala de espera, permítanme tantito. ¿Qué tan especial es el agua? Ahora sí regreso al tema. ¿Qué tan especial? Esta es una ilustración de un libro de química general bastante viejo, vean la fecha, pero se sigue, este tipo de información se sigue citando en todos los libros invariablemente. Entre los hidruros que están combinados con elementos cercanos en la tabla periódica, hidruros de el periodo 2, 3 y 4, ya sea de carbono, de nitrógeno, de flúor o de oxígeno,
lo que se pueden ver muchísimas diferencias y hay algo que resalta de inmediato del agua y es el punto de ebullición. Para la misma familia donde está el oxígeno, azufre, selenio y telurio, vemos que el agua es el compuesto que tiene el punto de ebullición más alto. El del azufre tiene el valor más bajo de punto de ebullición dentro de esa familia de hidruros. Pero fíjense que es muy especial que para los elementos del segundo periodo hay un comportamiento que también se podría describir como un comportamiento anómalo en cuanto al punto de ebullición. Con el carbono y en esa familia, conforme aumenta el número atómico del elemento, el punto de ebullición aumenta más o menos de manera lineal. Y para las otras familias de elementos va aumentando, pero a partir del tercer periodo. En esta zona de la tabla periódica, en este extremo, donde está el oxígeno, el flúor y el nitrógeno, hay algo especial. Hay una combinación de características de la estructura atómica de estos elementos que los hace presentar algo que se ha descrito como un comportamiento anómalo, pero más bien aquí veo que hay un rasgo familiar. Estos tres elementos con los cuales está unido el hidrógeno son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Y ese punto de ebullición está reflejando las diferencias de electronegatividad que se establecen entre el elemento y el hidrógeno para dar estas familias de compuestos. Aún así, el agua peculiarmente tiene el punto de ebullición más alto de todas estas sustancias, lo cual también nos da la explicación prácticamente inmediata, solo ateniéndose al fenómeno de por qué existe agua líquida en nuestro planeta, y es porque se puede mantener en fase líquida en un intervalo de temperaturas muy grande, desde 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Este rasgo entonces va a ser uno de los aspectos más relevantes del comportamiento del agua y de los que más ha llamado la atención. Siguiente pregunta. ¿Por qué flota el hielo en agua? Seguramente conocen la respuesta, así que díganmela, por favor. Porque el hielo tiene una densidad menor. Porque el hielo tiene una densidad menor, así es. En el caso del agua, la densidad varía con la temperatura y a 4 grados, y si comparamos el agua a 4 grados Celsius con respecto a 0 grados, que es la temperatura, que es el punto de fusión del agua, el valor máximo de densidad se observa a 4 grados Celsius. Y a partir de ahí, tanto a la izquierda como a la derecha de la gráfica, es decir, a temperaturas menores como a temperaturas mayores, la densidad disminuye. Así que basta con que tengamos un material con menor densidad que el agua para que flote, y esta es precisamente el comportamiento del agua. Por cierto que realmente ningún material presenta un comportamiento perfectamente lineal de la densidad con respecto a su temperatura, pero en el agua es muy, muy marcado que esa desviación de la linealidad se da entre estos valores que por un lado tenemos el punto de fusión y otro, intervalos de temperatura, donde encontramos agua líquida. Ahora sí, ¿qué es lo que va a explicar tanto el punto de fusión como el punto de ebullición y la diferencia de densidades entre fase sólida y fase líquida del agua? Pues la estructura molecular de las moléculas de agua, y que derivado de esta estructura molecular, el momento dipolar de las moléculas de agua es distinto de cero. Voy explicando poco a poco. La estructura molecular del agua se ha determinado analizando simplemente cristales de hielo
y revisando la distancia y separación entre átomos, entre los núcleos atómicos del oxígeno y del hidrógeno, además de que a partir de la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que seguramente les enseñaron en química, establece que la estructura tridimensional de las moléculas de agua se asemeja más a una estructura tetraédrica. En el centro del tetraedro está el átomo de oxígeno, hacia uno de los vértices está un átomo de hidrógeno, hacia otro extremo del tetraedro está otro átomo de hidrógeno, y ya no hay otros átomos enlazantes, pero el oxígeno tiene pares de electrones no enlazantes que no estaban participando en la formación de enlaces covalentes, y entonces esto crea una repulsión entre los electrones que forman el enlace oxígeno-hidrógeno. Este enlace oxígeno-hidrógeno entonces se ve deformado por las nubes electrónicas de los electrones no enlazantes, y es por eso que la molécula no tiene una forma lineal donde los hidrógenos estarían separados a 180 grados. Está deformado y hace que la separación sea menor a 180 grados. Pero tampoco es el ángulo esperado para una molécula perfectamente tetraédrica, que es de 105.9 grados, sino que es de 100.4.45 grados. Esta diferencia, este valor del ángulo hidrógeno con respecto al oxígeno, no me interesa que memoricen este valor, pero sí tener en cuenta que es un ángulo ligeramente menor al que se esperaría para una molécula tetraédrica, porque pues en realidad el oxígeno no está enlazado a otros dos átomos. Ahora bien, ¿qué otra cosa influye? El oxígeno, como ya les adelanté hace unos minutos, es un átomo, bueno, es un elemento muy electronegativo, es decir, que cuando forma enlaces con otros átomos, tiende a atraer los electrones hacia el núcleo del oxígeno, lo cual deforma la distribución de electrones en la molécula. Y van a pasar más tiempo alrededor del núcleo de oxígeno que en los extremos donde están los núcleos de hidrógeno. Esto crea una polaridad. Y el agua va a ser una molécula polar que tiene un dipolo. Se va a formar una zona con una carga parcial negativa alrededor del átomo de oxígeno, y alrededor de los hidrógenos se forman zonas de carga parcial positiva. Aquí enfatizo de que se trata de cargas parciales y no cargas formales. No es, la diferencia de electronegatividades no es tan grande como para que esto sea un enlace iónico en el cual un átomo le quita los electrones al otro átomo, sino que la diferencia de electronegatividades que podemos calcular, porque aquí en el oxígeno está escrita la electronegatividad para el oxígeno, que es de 3.44 en la escala de Pauling, y del hidrógeno de 2.20. Si nosotros sacamos la diferencia, es menor a 2. De hecho, no es suficiente para que este enlace tenga un carácter iónico, pero sí un carácter polar que lleva a que los electrones estén más tiempo alrededor del átomo de oxígeno. Entonces, ya tomando todo esto en consideración, pues tenemos que cada molécula de agua presenta un dipolo con un extremo negativo y extremos positivos. Con esta geometría molecular, bueno, y las distancias de enlace entre oxígeno e hidrógeno también se han establecido claramente. Por cierto que estos valores se aplican en agua sólida, en hielo. Estos valores tal como aparecen aquí. Por eso es porque tampoco me interesa que memoricen las distancias de enlace oxígeno-hidrógeno ni el ángulo de enlace, porque eso es lo que aplica para el agua sólida.
Para el agua líquida se deforma un poquito más la molécula por las interacciones, las colisiones entre moléculas y que además de movimientos de vibración molecular, eh, hay también movimientos en los cuales se estira y se encoge la distancia entre los átomos. Hasta aquí vamos bien porque me fui de corrido con la explicación. Sí, profesor. Ok, bueno, además sí, no había manos levantadas. Bueno, hay otras moléculas triatómicas, como por ejemplo el dióxido de carbono, en el cual tenemos un átomo central de carbono con 2 átomos de oxígeno. Sabemos que el carbono puede formar enlace hasta con 4 átomos. Aquí, al formar enlace con 2 átomos, tanto el tipo de enlace como la geometría de la molécula da una molécula lineal. Y aunque las diferencias de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono son muy similares a las que se dan entre el oxígeno y el hidrógeno, aquí no hay una tendencia predominante o una dirección predominante hacia dónde se distribuyen los electrones. ¿Por qué? Porque la fórmula de la molécula es lineal. Entonces, aunque el oxígeno jale con más fuerza los electrones y deforme la distribución de la nube electrónica, está hacia 2 puntos opuestos, lo cual nos lleva a el concepto de momento dipolar. El momento dipolar se va a establecer como un vector resultante, y ahorita llego a esto. Bueno, aquí están los valores de electronegatividad en la escala de Pauling. Vemos el oxígeno de 3.4, el hidrógeno 2.1, el carbono 2.6. Les decía que no es muy lejano, pero aquí, atención al nitrógeno. El nitrógeno también es muy electronegativo. Esto va a ser importante cuando hablemos de fuerza de atracción intermolecular. Y esto lo vamos a encontrar mucho, bueno, en muchas moléculas, también carbono, hidrógeno. Pero entonces, iba a explicar el momento dipolar de una molécula. Es un vector resultante, es decir, va a resultar de la suma de vectores, hacia dónde está más deformada la nube electrónica. En el caso del agua, vemos que las flechitas apuntan hacia el oxígeno. Entonces, considerando el ángulo que se forma entre los hidrógenos, y esto nos da la forma de la molécula. Considerando ese ángulo en el cual coinciden los vectores, hay una dirección predominante que es este vector resultante que establece el momento dipolar de las moléculas de agua. Y se ha determinado con base en una escala de esta fuerza de atracción y hacia dónde está deformada la nube electrónica. El agua tiene un momento dipolar de 1.85 devies. No sé si se pronuncia así, pero se escribe devie, en honor al apellido de uno de los investigadores en fuerzas electrostáticas. El amoníaco, que es una molécula formada por un átomo de nitrógeno, 3 de hidrógeno. La geometría de la molécula es similar a la del agua, nada más que aquí nada más hay un par de electrones no compartidos. Va a dar un vector resultante un poco menor, porque pues al sumar los vectores considerando los ángulos, pues nos da un valor ligeramente menor. En el caso del tetracloruro de carbono, una molécula tetraédrica en la cual el carbono sí tiene 4 sustituyentes, pero aquí los 4 sustituyentes tienen mayor electronegatividad que el carbono. Todos apuntan hacia la misma dirección y como son los mismos ángulos, no hay un resultante, se cancelan los vectores. El clorometano, donde aquí el carbono es más electronegativo que los hidrógenos y el cloro es más electronegativo que el carbono, aquí sí hay un momento dipolar, un vector resultante distinto de cero.
Y fíjense que es muy parecido al del agua, 1.85 Davies. Quiere decir que el clorometano es una molécula polar y prácticamente tan polar como las moléculas de agua. Acetona, que es un compuesto orgánico en el cual hay un grupo carbonilo a la mitad de la molécula, sí da también un momento dipolar distinto de cero. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si quieren preguntar, por favor, con confianza, díganlo. No me quedó muy claro cómo se calculaba el momento bipolar. Aquí en papel se calcula dibujando los vectores y haciendo la suma de vectores. Es decir, ¿cómo se establece la dirección el sentido de cada vectorcito? Pues simplemente tomas los enlaces covalentes, donde está el menos electronegativo. En este caso, el hidrógeno es menos electronegativo que todos los demás átomos con los cuales está unido. El oxígeno es más electronegativo, entonces la flechita apunta hacia el oxígeno. Tomas estos dos y se hace la suma vectorial, ya sea por el método del paralelogramo o método de componentes. ¿Sí enseñan eso en física con ustedes? Díganme, por favor. Sí, sí, unos vectores. En mi caso no me enseñaron eso. ¿No les enseñaron eso? Bueno, es un método para encontrar si dos o más fuerzas están dirigidas hacia algún punto. No me esperaba esto, pero supongamos que mi pulgar está apuntando hacia donde tira una fuerza y mi segundo pulgar hacia donde tira otra fuerza. Si hay un ángulo entre estos dos vectores que implican hacia dónde está jalando una fuerza, por ejemplo, cuando uno juega a la cuerda y está tirando y los dos equipos son igual de fuertes, la cuerda no se mueve porque tiran en una dirección opuesta. Pero si de un lado de donde están tirando la cuerda jalan cambiando ligeramente el ángulo, pueden cambiar el balance de fuerzas y entonces así es como se puede ganar una competencia tirando fuerzas. Esa es la idea. Los vectores representan muchas cosas. En este caso, la fuerza hacia dónde están atrayendo los electrones. Entonces, imagínala así, o sea, imagina la molécula, los pulgares apuntando en distintos ángulos y suponiendo que tienes una cuerda, al jalar, si fueran exactamente en la misma dirección, la tensión se equilibra, pero si le das un poco de ángulo, entonces ya hay una dirección preferente hacia donde se está jalando. Y en este caso, en la molécula de agua, están jalando hacia el mismo punto, entonces se va a dirigir a una dirección. Esa es más o menos la idea de cómo se hace la suma de vectores. ¿Sí ayudó esta explicación o esta visualización con los pulgares? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces ahí está. Y pues hay un meme de una expresión muy común entre parejitas enamoradas que dice te amo con todas mis fuerzas. Y en el meme aparece Sir Isaac Newton diciendo entonces no te ama, porque la suma de todas las fuerzas da igual a cero, ¿no? Si combinamos todas, el resultante va a ser cero. Bueno, en este caso, como hay un ángulo, no es así. Entonces, este momento dipolar lo vamos a encontrar en muchos compuestos y va a estar relacionado con otras características. Ahora, vamos a ir conjuntando. Les dije que la estructura que adopta el hielo y el agua líquida es distinta. Ya por experiencia sabemos que el hielo flota en agua. Cuando uno se prepara una bebida refrescante y le añade hielos, el hielo flota porque el hielo tiene menor densidad.
¿Y por qué tiene una menor densidad? Las moléculas de agua se van a acomodar en un arreglo hexagonal que además al llegar a la temperatura que corresponde al punto de fusión e ir más abajo de ese punto de fusión, las moléculas se desplazan menos y prácticamente ocupan posiciones fijas en una red hexagonal donde aquí tenemos las esferitas rojas representan al oxígeno, las esferitas amarillas al hidrógeno. Vemos que al irse congelando el agua, los hidrógenos y los oxígenos quedan alineados, estableciendo una interacción, una atracción por puentes de hidrógeno entre los oxígenos y los hidrógenos de moléculas vecinas. Esta red es lo suficientemente estable para que este arreglo hexagonal se observe en los copos de nieve. Yo solamente los he visto en fotos, nunca he visto copos de nieve en la vida real, pero el hielo, cuando uno congela el hielo lentamente, el hielo tiende a ser prácticamente transparente. Tiene esta estructura cristalina de moléculas muy bien acomodadas. Hay hielo que se forma por un cambio de temperatura muy drástico cuando metemos a un congelador de temperatura todavía más baja que el congelador doméstico, que lo más que da es 20 Celsius bajo cero. Se puede congelar tan rápido que el hielo es muy opaco. Y esto es algo que es parte del conocimiento de la gente que vive en zonas polares, de las tribus Inuit, y bueno, hay varios grupos étnicos que viven en las zonas polares del Polo Norte, y que al reconocer el tipo de hielo por el color que toma el hielo, saben si ese es un hielo bueno para construcción, si hay que tener cuidado para que no se vaya a romper o resquebrajar cuando uno camina sobre él. Saben reconocer la estructura del hielo, hay alguna que es más estable que otra. Entonces, esta es la estructura, aquí es, en estas moléculas, bueno, perdón, en esta estructura, la descripción de las moléculas de agua se ajusta a la descripción del libro, que decíamos que tiene el ángulo de separación de 100.4.95 grados hidrógeno-hidrógeno, y la distancia oxígeno-hidrógeno, esa nunca las recuerdo, 95.84 picómetros entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno. En el agua líquida la estructura va a ser muy parecida a la del hielo, pero las moléculas cuentan con mayor energía cinética, entonces van a estar cambiando de posición constantemente. Aún así, hay una estructura molecular altamente ordenada en el agua líquida. De hecho, el agua permanece líquida y forma lo que en ciertas descripciones en físico-química se le llama líquido agregado. ¿Y por qué agregado? Porque las moléculas vecinas presentan fuerzas de atracción intermolecular que estabilizan esa estructura. Aquí cada línea continua es un enlace covalente, las líneas punteadas es una fuerza de atracción no covalente que se conoce como puente de hidrógeno. Yo creo que el término no es nuevo para ustedes, nada más que ahora lo vamos a repasar y a dar una definición. Hay un físico, que ahorita no recuerdo si es Luis de la Peña, un físico que trabaja en la UNAM desde hace mucho tiempo, tiene una frase, dice que el agua es como hielo en polvo, refiriéndose a que mantiene una estructura similar a la estructura altamente ordenada del agua en fase sólida, pero que pierde parte de su estructura. De hecho, estaba leyendo que
en la transición, justamente en la fusión de de hielo a agua líquida, el 80% de las moléculas de agua se mantienen ordenadas a pesar de que ya está fluida el agua. Y el 20% es la que está cambiando de posición. No siempre van a ser las mismas moléculas. Aquí aprovecho para ilustrar que en esta figura, fíjense que incluso el arreglo geométrico que toman las moléculas de agua eh, tiene lo que se llama una conformación de silla o conformación de bote. Conformaciones eh, altamente ordenadas en el agua líquida. Y esto va a explicar además cómo interactúa el agua con otros solutos. Ahora, permítanme tantito, tengo que ir a ver algo que creo que dejé algo en la estufa. Estaba, sí, ya la había apagado a la estufa. Ya me estaba preocupando. Aproveché para servirme un poco de agua. Entonces, hasta aquí me van siguiendo. No lo estoy revolviendo mucho. No, profesor, todo bien. Sale pues. Entonces, sigamos hablando sobre el agua. Ahora, esta pregunta. Todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, tenemos claro que agua y aceite no se mezclan. Pero ¿han leído la composición de la leche? En la leche tenemos grasas, azúcares, proteínas mezcladas en agua. Es una mezcla acuosa. En la leche desnatada, perdón, es una mezcla acuosa, pero reducida en grasa, pero aún así tiene grasa. Eh, Grasa y aceite no son exactamente lo mismo, pero sí pertenecen a la misma familia de compuestos. Por definición, las grasas, el sebo, los aceites y las ceras pertenecen a los lípidos, un grupo de biomoléculas cuya única característica común es que son insolubles en agua, pero sí son solubles en disolventes polares. De hecho, la leche es un tipo de mezcla, no es una solución, pero sí es una emulsión en la cual tenemos grasas que son compuestos no polares mezclados en agua. ¿Cómo es esto posible? ¿Alguien sabe o alguien se imagina o intuye cuál será la respuesta? Podría ser porque se rompen ciertas cadenas de la grasa que poseen, entonces ya permite la combinación del agua y la grasa. No es también la hay respuesta. compuestos que logran como unirlo, ¿no? Precisamente hacer la emulsión. Así es. Sí, este, esa es la respuesta. Más que rompimiento, hay, hay componentes en la mezcla que, digamos, facilitan la dispersión de las grasas en agua. Eh, Diríamos que forman una interfaz o una especie de puente que por un lado eh, eh, forman interacciones con el agua y por el otro con los compuestos grasos, con los aceites y grasas diversas, porque además son distintos tipos de compuestos hidrofóbicos los que forman estas grasas de la leche. Sí, esa es la respuesta. Hay agentes emulsificantes y pues eh, entre ellas están las proteínas que funcionan como emulsificantes. Ahora, la siguiente, un mito, algo que nosotros llegamos a creer y es que el agua conduce la electricidad, pero el agua pura es mal conductor de la electricidad. Cuando tenemos en un recipiente agua pura, agua destilada y desionizada, y colocamos terminales
de algún aparato para medir el paso de corriente eléctrica, no hay paso de corriente eléctrica. Sin embargo, si se le añade algún electrolito, sí hay paso de corriente eléctrica. Entendamos por electrolito lo que se le añade a el Gatorade o al suero oral para rehidratar a los pacientes, así nada más en principio. Pero la palabra electrolito significa algún tipo de sustancia o compuesto que al mezclarse en agua se separa en iones. Tenemos que hay electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Lo que va a permitir que se observe el paso de corriente eléctrica es, por un lado, la concentración y el tipo de electrolito que se añade. Lo que están viendo aquí es el dispositivo con el cual ustedes pueden hacer este experimento y los invito a que lo hagan. Un foco o algo que permita ver el paso de corriente eléctrica con dos cablecitos, con electrodos que van a introducir al agua y pues verificar si hay paso de corriente o no. Aquí lo que no se ve de los cables es que esto llega a alguna fuente de poder, que puede ser una batería de 9 voltios o bien cables que van a conectar a la corriente. Si tienen algún cargador de celular viejo, no de los de cable redondo, sino de cable plano que tienen dos cables, dos manojos de hilos de cobre por separado, pueden usarlo con algún foquito, con algún LED y hacer esta prueba, probar añadirle al agua distintas sustancias. Mi sugerencia, añadirle por ejemplo azúcar, añadirle sal, añadirle vinagre, añadirle bicarbonato y ver qué pasa. Esto pues les va a ayudar además a entender o a ver directamente de qué hablaba Arrhenius cuando dice que los ácidos y las bases son electrolitos. Eso sí ya lo vieron en química, teorías ácido-base y Arrhenius. Sí, eso sí. Eso sí, ok. Entonces, si no han hecho este experimento, los invito a que lo hagan. Es muy, muy ilustrativo y es padre, porque además hay que poner, dependiendo qué dispositivo tienen para ver el paso de corriente, por ejemplo, si es un foquito o es un LED, a veces va a ser necesario ponerle mucha sal o mucho ácido para poder ver este efecto. Entonces aquí el agua pura es mal conductor de la electricidad y esto también tiene una explicación a partir de la estructura molecular del agua. Hay otra propiedad que se puede medir a los materiales que se llama constante dieléctrica. Aquí está escrita la definición. Es la permisividad de un material comparada con la permisividad en el vacío. Es decir, ¿qué tanto facilita la atracción entre dos placas cargadas o entre dos materiales que tienen carga eléctrica opuesta? Aquí el dibujo ilustra cómo se determina la constante dieléctrica. Esto que está en gris son dos placas de un material conductor que están conectados a cables que registran la diferencia de potencial eléctrico entre las dos placas. Las placas van a estar cargadas, una positiva y otra negativamente. Entonces, va a haber una atracción entre ellas, una tendencia a atraerse. Creo que la idea es que se atraigan como las terminales como polos opuestos de un imán. Entre ambas placas se tiene el vacío, por un lado, y en otro par de placas se coloca el material al cual se le quiere medir la constante dieléctrica y se compara la fuerza de atracción con el material y en el vacío. Así se define y así se mide la constante dieléctrica.
de cierta manera mide la habilidad de un material aislante, es decir, de un material dieléctrico, de almacenar energía en un campo eléctrico. Pero también mide qué tanto ese material interfiere en la atracción entre las partículas cargadas, o en este caso son placas cargadas eléctricamente. El agua tiene un valor de constante de eléctrica de 78.5, un valor muy alto. Está de hecho muy cerca de algunos de los aislantes industriales, como el trióxido de titanio, que tiene un valor de 100. El cuarzo, bueno, y minerales similares con los cuales es el vidrio, tiene una constante eléctrica de 3.9. Y por cierto, el vidrio es conductor de la electricidad. O sea, con este valor tan bajito de constante dieléctrica, permite que se conduzca la electricidad. Claro que el vidrio sólido no lo permite, pero sí el vidrio fundido. Eso es lo que me faltaba decirles. Hay un experimento que se puede hacer también con un dispositivo como este que se tiene, fundiendo vidrio. Obviamente se necesita vidrio muy, muy delgadito para hacer este experimento, pero se puede ver que puede conducir la electricidad. En cambio, el agua es muy mal conductor de la electricidad, y hace que las cargas que están disueltas en agua se atraigan con muy poca fuerza. ¿Queda claro esto? Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, si el agua es un mal conductor de electricidad, ¿por qué cuando tocas el agua con electricidad te da una descarga? Ok. Te voy a decir por qué. Porque en realidad no estamos usando agua pura. Toda esta definición aplica para el agua pura, ¿sí? Fíjate, aquí lo dice. Pero si ya le disolvemos sales, que es lo que les dije, entonces se va a ver este efecto de conducción de electricidad. Si uno dice, ay, pero usé agua purificada. En la piel tenemos sudor y el agua tiene sales que, que salieron por nuestras glándulas sudoríparas. Eh, es decir, sí implica un riesgo tocar un material conductor de electricidad con las manos húmedas, porque eh, nuestros tejidos y las sales que están disueltas en el agua y en el citoplasma de las células, esas sí son conductoras de la electricidad, pero el agua per se no es conductora. Qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente? Bueno, nadie dice. Ahora, esto, em, aquí ya no le puse efecto de animación, pero el agua también presenta una tensión superficial. Ahí está la definición de tensión superficial. No es de que quiero que se la memoricen, pero es algo que mucha gente, cuando uno le pide que defina qué es tensión superficial, cuando menos de inmediato tenemos una imagen como esta. Algún insecto que puede estar posado sobre la superficie del agua, y hay algunos animales que mucho más grandes y con mayor peso que los insectos. Hay especies de reptiles que pueden pasar corriendo sobre el agua y no se hunden. Esto se debe a una combinación de factores. Uno, el tipo de material que recubre la piel, o en este caso el exoesqueleto de este insecto, y otro, la distribución de fuerzas sobre la superficie del agua. De nuevo, tiene que ver con las fuerzas en cómo se deforma la estructura de las moléculas de agua. Entonces, la tensión superficial ahí está definida como la cantidad de fuerza necesaria para expandir la superficie de un líquido en una unidad, es decir, para romper la capa superficial de este líquido. Y el agua, de nuevo, es un compuesto que tiene, comparado con otros líquidos, una tensión superficial bastante alta, medida en unidades de fuerza newtons metro.
por metro cuadrado es de 72.75 newtons metro por cada metro cuadrado. ¿Cómo se explica esta tensión superficial? De nuevo, a partir de la estructura molecular de las moléculas de agua y del arreglo que toman, de la estructura tridimensional que toman todas las moléculas en el líquido, tenemos que en el agua, en el fondo, cada molécula de agua va a estar formando puentes de hidrógeno con otras 6 moléculas vecinas y que se están intercambiando. Ya les dije, el 80% de moléculas de agua, más o menos en esa proporción, están altamente ordenadas, pero se están moviendo, están cambiando de posición. Esto permite que el agua sea fluida, que no tenga una forma definida, aunque sí un volumen definido, pero en la superficie, las moléculas de agua que se localizan justo en la interfase entre líquido y aire, no tienen moléculas con las cuales interactúan hacia la fase gaseosa. No forman puentes de hidrógeno con las moléculas de oxígeno ni ningún otro gas que esté en la atmósfera, pero sí con las moléculas vecinas de agua. Esto de nuevo va a formar una dirección predominante hacia el cual están dirigidas las fuerzas de atracción entre las moléculas. Aquí vemos que la flecha roja representa el vector resultante de esas fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de agua en la superficie con mayor fuerza que debajo de la superficie. Aquí este arreglo que están adoptando las moléculas hace que la atracción entre las moléculas sea mayor, la fuerza de cohesión, es decir, la fuerza entre moléculas iguales, sea suficientemente grande como para que se requiera una fuerza grande para romperla, para romper esa unión entre moléculas. La forma en que se distribuye este animal, vean cómo tiene extendidas sus patas, distribuye su peso, es decir, la fuerza en newtons está más distribuida y no alcanza a romper la tensión superficial del agua. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí, sigamos. Ahora sí, la que sigue. Siguiente pregunta. Y esta pregunta vuelve locos a los estudiantes de física. Díganme, ¿cómo sabemos si el agua moja? Bueno, pues una respuesta muy general la podemos decir que por la mera sensación de estar mojados, ¿no? La sensación de que nos cubre el agua alguna superficie de nuestro cuerpo Ok. o algo que tengamos concepto de ello. Ajá. Sí, sí, muy bien, muy bien. Creo que sí, que cubre la superficie. ¿El agua siempre moja? A ver, veamos en el chat. No, Irving. No siempre moja, y por eso es porque les decía que esto vuelve locos a los estudiantes de física. Vemos aquí un pingüino. Un pingüino, ¿en qué ambiente viven los pingüinos? A ver, díganme. Descríbanme cómo es el lugar donde viven los pingüinos habitualmente. Pues generalmente es uno ártico, uno muy En el hielo. En hielo, en una zona donde el agua es muy fría, caminan sobre hielo. Sin embargo, son aves nadadoras que se alimentan nadando, buceando, pescando su alimento. Entonces, se meten al agua y después salen. En la Antártida, las temperaturas pueden llegar a 40 grados Celsius bajo cero, poquito más, poquito menos, pero estamos hablando de una temperatura muy, muy baja. ¿Se imaginan qué le pasaría a este animal si su plumaje se mojara, si sale mojado después de haber ido a pescar? No sé ustedes, pero pues cada que iba a un balneario, a la playa o al mar, como fuera, después de salir del agua, qué frío, y que alguien me pase una toalla, por favor, ¿no? Para poderme primero abrigar y secarme. Un pingüino
bajo esas condiciones, si su plumaje se mojara, pues seguro la pasaría muy mal, pero resulta que no se moja. El agua no siempre moja y como bien mencionaron, la forma de saber si el agua moja o no moja es por qué tanta superficie cubre el agua o una cantidad determinada de agua sobre el material. En una superficie hidrofílica, el agua cubre una superficie amplia y esto se puede medir más que con la superficie que está contactando, con el ángulo que se forma entre la gota de agua y la superficie del material. En un material hidrofílico, para retirar el agua, si uno jala, hay todavía agua que se queda adherida a la superficie. Cohesión es la fuerza de atracción entre moléculas del mismo material. Adhesión es la fuerza de atracción entre moléculas de diferente material. Entonces, en superficies hidrofílicas, el agua sí moja. Cuesta trabajo retirarla y ustedes, si acaso los han dejado cuidando la ropa en época de lluvia, sabrán que hay ropa que se seca muy rápido y otra que no. En cambio, materiales hidrofóbicos van a tener una menor superficie de contacto entre el agua y la superficie y esas se pueden retirar con facilidad. En el caso del plumaje de pingüino, las plumas están recubiertas de un material ceroso y además las proteínas de la pluma son moderadamente hidrofóbicas y la combinación da un material que no se moja, al cual se le puede retirar el agua con facilidad. De aquí tenemos entonces que el comportamiento del agua con distintos compuestos es distinto. Por un lado, en lo que se le llama compuestos hidrofóbicos, el agua no forma interacciones. Y aquí digamos que por eso es porque aparece la imagen de que el agua está rechazando a los compuestos hidrofóbicos. En cambio, los compuestos hidrofílicos o materiales hidrofílicos, como las sales iónicas, como ciertos aminoácidos, como los monosacáridos y otros tantos compuestos, sí se van a mezclar con agua. El agua acepta formar interacciones con ellos. De hecho, las palabras hidrofílico e hidrofóbico nos han hecho entender mal las cosas. Quizás está mal, no hay ninguna propuesta de cómo llamarles a los compuestos que no, que son rechazados de la estructura altamente ordenada del agua y los que sí forman interacciones, ya sea por atracciones iónicas o puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces, arriba tenemos compuestos hidrofóbicos, abajo sustancias hidrofílicas. Esto nos lleva a repasar las fuerzas de atracción entre átomos. Primero, cuando están formando algún tipo de enlace, ya sea iónico, covalente o metálico, la fuerza de atracción medida en kilojoules por cada mol de sustancia es de magnitudes grandes. En las atracciones iónicas, la atracción se le llama de tipo de fuerzas de Coulomb, porque son fuerzas electrostáticas entre cationes y aniones. Esto va a formar energías de atracción que van a formar estructuras muy estables que permanecen en estructura cristalina con los átomos en posiciones fijas de manera muy estable, a menos que haya algún otro fenómeno que perturbe esta atracción catión-anión. Los enlaces covalentes tienen una energía de atracción dependiendo de la molécula, dependiendo de los átomos que estén unidos, menores en magnitud a los compuestos iónicos. Y aquí lo que tenemos es que la atracción se forma por los electrones que se comparten entre los núcleos. Ejemplo, las moléculas diatómicas de hidrógeno. El enlace metálico es el que se forma en materiales metálicos, son cationes con electrones deslocalizados que forman una nube alrededor de todos los núcleos y mantienen unida la estructura metálica con energías de atracción
Vean, la magnitud es grande, todavía llegan hasta 1000 kilojoules por mol. Pero las fuerzas de atracción intermolecular tienen menor magnitud, pero aquí tenemos una familia de distintos tipos de atracción intermolecular. De todas estas, 5 de ellas se presentan en medios acuosos. Vamos revisando una por una. La fuerza de atracción entre un ion y un dipolo es la que se presenta entre una partícula cargada, ya sea catión o anión, con una molécula que tenga un dipolo. Ya hablamos de dipolos con las moléculas de agua, por ejemplo, el ejemplo que nos presentan aquí es la atracción entre iones sodio y las moléculas de agua. Esta fuerza de atracción es grande y en primer lugar explica por qué la sal se puede disolver en el agua. Les dije que las fuerzas de atracción entre cationes y aniones en un sólido cristalino iónico son muy grandes, a menos que algo los perturbe. En este caso, la fuerza de atracción de moléculas que sean muy polares, como el caso del agua. Puentes de hidrógeno son un tipo de atracción dipolo-dipolo, pero dada su importancia, especialmente en bioquímica, pues merecen una categoría aparte. Estas son fuerzas de atracción entre compuestos polares que comparten un hidrógeno, por eso se les llama puente de hidrógeno. Uno de los átomos debe tener una electronegatividad muy grande. En este caso, recordemos que los que tienen la mayor electronegatividad son flúor, oxígeno y nitrógeno. En bioquímica, pues los más relevantes van a ser compuestos de nitrógeno unidos a hidrógeno, de oxígeno unidos a hidrógeno, y que forman esta fuerza de atracción entre los polos positivo y negativo de una molécula. Este es característico de la atracción entre moléculas de agua y entre moléculas de agua y otros compuestos que tienen grupos funcionales nitrógeno-hidrógeno, es decir, los grupos amino o grupos carboxilo. Fuerzas de atracción dipolo-dipolo se presentan entre moléculas que tienen dipolos permanentes, que su estructura tiene un dipolo permanente y que por lo tanto su constante dieléctrica es mayor a 0. Su momento dipolar es mayor a 0. Por ejemplo, aquí compuestos que tienen cloro. Hay también fuerzas de atracción que se forman entre iones y moléculas polarizables, es decir, moléculas que están formadas por átomos generalmente diferentes, con pequeñas diferencias de electronegatividad, pero que pueden deformarse momentáneamente en la distribución de electrones alrededor de los átomos de esa molécula. Las moléculas polarizables, por lo general, son moléculas grandes. Bueno, entre más grande es una molécula, y aunque no sea polar, puede ser polarizable simplemente por el tamaño de la molécula, que no va a mantener los electrones en una misma posición siempre, sino que se están moviendo alrededor de la molécula. Estas fuerzas son mucho más débiles que los puentes de hidrógeno, pero sin embargo también están presentes. Las fuerzas de atracción entre dipolos y dipolos inducidos son mucho menos fuertes, pero también son importantes para explicar la fuerza de atracción entre compuestos que generalmente no son polares y que se encuentran en fase gaseosa, pero que se observa cuando la temperatura disminuye para cambiarlos de fase gaseosa a fase líquida o a fase sólida. Y por último, las fuerzas de dispersión son las que se presentan entre moléculas que no tienen dipolos permanentes, pero que se pueden inducir simplemente por la distribución, por el movimiento aleatorio de los electrones alrededor de los núcleos atómicos. Estas son mucho más importantes en moléculas grandes que ofrecen superficies de contacto muy grandes, estas fuerzas de dispersión. Estas son las que se les llaman a veces fuerzas hidrofóbicas, pero pues eso es un término incorrecto.
Por cierto, todas estas son fuerzas de Van der Waals, todas estas. Las que se observan con mayor frecuencia en medios acuosos son esta ion dipolo, puente de hidrógeno, el ion y dipolo inducido y las fuerzas de dispersión son las más frecuentes. Pero bueno, estas vale la pena siempre tenerlas en cuenta. Un mismo material puede tener más de un tipo de fuerza de atracción, como vemos en esta tabla. Cada molécula, si tomamos en cuenta el momento dipolar de la molécula y las energías de atracción, se puede distinguir entre la contribución de interacciones de tipo dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Vemos que para momentos dipolares pequeños, las fuerzas de atracción dipolo-dipolo son muy pequeñas, pero las fuerzas de London tienen una mayor contribución en la atracción intermolecular. Pero en compuestos que tienen un momento dipolar más grande, la energía de atracción dipolo-dipolo, entre la cual está el puente de hidrógeno, contribuye mucho más a la atracción intermolecular y por lo tanto a la estabilización del estado de agregación del compuesto, y también pueden tener una contribución por fuerzas de London. En el caso del agua, que de estos compuestos es el que tiene el momento dipolar más grande, la fuerza, la atracción debida a atracciones dipolo-dipolo es predominante y mucho mayor que la contribución por fuerzas de London. Y esto además se ve reflejado en las diferencias de punto de fusión y punto de ebullición de los distintos compuestos. De todos estos, vemos que el cloruro de hidrógeno, el amoníaco y el agua son los que tienen mayores valores de punto de ebullición, y que tienen una diferencia importante con su punto de fusión. Esto, pues, es por todos estos compuestos que pueden formar puentes de hidrógeno por las diferencias de electronegatividad. Permítanme tantito. Entonces, puede haber más de un tipo de fuerza que contribuye a la estabilización de la estructura de un compuesto. Ay, ya casi vamos a terminar. Ahora, efecto hidrofóbico. ¿Qué pasa cuando mezclamos un compuesto polar, como es el agua, con otros compuestos que no son polares? Bueno, todo va a depender de la concentración a la cual preparemos la mezcla. Si se añaden pocas moléculas o poca cantidad de soluto del compuesto hidrofóbico, las moléculas de agua van a formar una red que rodea a las moléculas del compuesto hidrofóbico. Prácticamente no hay interacciones entre el compuesto hidrofóbico y las moléculas de agua. Esos puntitos azules representan esas moléculas que forman una especie de red o jaula que se le llama clatrato. Eso no lo escribí aquí, pero bueno, clatrato es el nombre de esta estructura tridimensional. Pero cuando aumenta la concentración, aumenta la probabilidad de que se acerquen estas estructuras que además, fíjense que están forzando a que las moléculas de agua estén mucho más ordenadas y que haya más moléculas ordenadas alrededor de moléculas separadas que si se acercan. De hecho, esto va a favorecer que se agreguen las moléculas de compuestos hidrofóbicos. Se van a agregar y se van a mantener estabilizados por dos tipos de fuerzas. Por las fuerzas de London, que estabilizan la atracción entre las moléculas hidrofóbicas, y por otro lado, hay un efecto termodinámico que lo favorece. Si tenemos las moléculas por separado y contamos cuántas moléculas de agua están alrededor de estas moléculas por separado, vemos que hay más moléculas ordenadas alrededor de las moléculas por separado que cuando el compuesto hidrofóbico se agrega.
Vamos a contar, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 16 moléculas de agua que van a mantener una estructura altamente ordenada alrededor de estas dos moléculas por separado, y cuando se juntan tenemos 2, 4, 6, 8, 10, es decir, menos moléculas en total ordenadas. Aquí teníamos 16, aquí tenemos solamente 10, y esto está favorecido termodinámicamente. ¿Por qué? El segundo principio de la termodinámica tiene se puede enunciar de distintas formas, pero dice que los cambios que están más favorecidos son aquellos que promueven un aumento en la entropía. Si se miden la entalpía, la entropía y el cambio de energía libre de Gibbs en una mezcla donde hay una baja concentración de solutos hidrofóbicos en un medio polar como es el agua, pues vamos a tener esas características. Delta S, que representa la entropía, es negativa porque hay moléculas que están muy ordenadas. Entonces, la tendencia es a que se agreguen los compuestos hidrofóbicos. Esto aumenta el desorden. Aquí ya los puntitos que ya no están representados aquí, que simbolizan las moléculas de agua, van a estar repartidos en el disolvente más desordenados. Entonces aumenta la entropía. Esto, entonces, insisto, tiene estos dos factores que favorecen que los compuestos hidrofóbicos se agreguen en un medio acuoso y que las moléculas de agua queden rodeando a este compuesto. Esto es algo como que siempre es un poco complicado de entender, pero recuerdan que la clase pasada estábamos hablando de interacciones entre proteínas y ligandos, entre ligandos y receptores. Las proteínas y los ligandos generalmente son moléculas hidrofóbicas, cuando menos en su mayoría de la composición y de la superficie de la molécula. Por lo tanto, por separado, tienen moléculas de agua rodeándolas en una estructura muy ordenada, pero cuando se aproximan el ligando y la proteína receptora, que va a tener un sitio de unión, por el efecto tanto termodinámico como de estabilización de fuerzas de London, conduce a la unión y a la interacción entre proteínas y su ligando. Esto hace que todas estas moléculas que estaban alrededor del ligando, que estaban muy ordenadas, ahora ya estén desordenadas en la fase líquida, y ahora haya menos proteínas ordenadas alrededor de esto que ya es este complejo formado por la proteína y su ligando. Esto también nos va a servir para explicar estructuras muy importantes en las células, como son las membranas. Las membranas biológicas están formadas por lípidos anfipáticos, o también se les llama a este tipo de compuestos como anfifílicos. ¿Por qué se les llama anfipáticos o anfifílicos? Un compuesto que es completamente hidrofílico se mezcla en agua, se dispersa perfectamente y se forman diluciones verdaderas. Un compuesto que es hidrofóbico no se mezcla en agua y se separa. Si tenemos moléculas que tienen una porción de la molécula hidrofílica, es decir, con algún grupo funcional que pueda formar puentes de hidrógeno con el agua, y otra porción de la molécula es hidrofóbica, entonces estamos hablando de moléculas anfipáticas o anfifílicas. Estas van a adoptar estructuras en las cuales se favorecen las interacciones entre las partes hidrofóbicas, y las partes hidrofílicas de las moléculas forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces esto crea una estructura altamente ordenada que se autosella y puede formar una vesícula o
la superficie y el borde de una célula, que es la membrana biológica, la membrana plasmática. Ya con estos ejemplos espero que esta parte de la explicación del efecto hidrofóbico quede clara. Si no, díganme por favor. Por mi parte quedó bastante claro, no sé mis compañeros. Ok, gracias. Ahora, hace rato hablábamos de que si se pueden mezclar las grasas o no, aparte de este efecto de dispersión, hay agentes emulsificantes y dentro de ellos hay una familia muy amplia. Hay un tipo de compuestos anfipáticos que tienen propiedades tensoactivas. En inglés se dice surfactant y hay quienes también lo dicen así en español, dicen surfactantes, que tienen una porción de la molécula hidrofílica y otra porción hidrofóbica. Dependiendo cuál sea la estructura de este compuesto, pueden actuar como detergentes, es decir, sustancias que rompen la tensión superficial del agua. Regresándome a la imagen de este insecto que puede quedar posado sobre el agua, si uno añade detergentes al agua, que sea una porción pequeña, se rompe la tensión superficial y el objeto o el animalito se hunde. En el caso, por ejemplo, de los mosquitos, llegaba a hacer yo esa travesura y con un granito de detergente se puede. Esto tiene además una relevancia biológica importantísima. En nuestros pulmones, recordemos que los pulmones están formados por ramificaciones que se van haciendo cada vez más delgadas hasta llegar a una zona que se llama alveolo. El alveolo tiene una monocapa de células que interactúan, por un lado, con el ambiente aéreo, que es la vía donde entra el aire a los pulmones, y del otro lado, los vasos capilares, donde llegan los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Al llegar a los alvéolos, los glóbulos rojos, cargados de dióxido de carbono, intercambian los gases, liberan el dióxido de carbono, que tienen mucho al interior del citoplasma de los glóbulos rojos, con la fase gaseosa, que es rica en oxígeno. Entonces la hemoglobina ahí se recarga de oxígeno y continúa su circulación. Sin embargo, al interior de los alvéolos, esta es una superficie que está hidratada, que tiene agua. Si esto tuviera solamente agua, colapsa con mucha facilidad. Les voy a poner la siguiente analogía. ¿Ustedes han inflado globos varias veces? ¿O han intentado hacer eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se han dado cuenta que si están inflando y desinflando un globo repetidas ocasiones, llega un momento en que cuesta mucho trabajo, como que se queda pegado el globo, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Para quienes no me crean o no lo recuerdan, háganlo. O sea, en cuando termine la clase, consíganse un globo, inflenlo y desinflenlo varias veces. ¿Qué es lo que sucede ahí? Al estar inflando y desinflando, están introduciendo aire, que es aire húmedo. Eso va a crear una película de agua y la atracción entre las moléculas de agua llega a ser tan fuerte que se vuelve difícil separarlo. Entonces, a nivel de los alvéolos, existe una glicoproteína que es el surfactante pulmonar que rompe la tensión superficial del agua y permite que los alvéolos puedan inflarse y desinflarse, acompañado de la ventilación del ejercicio que infla y desinfla los pulmones. Este surfactante pulmonar, por cierto, que se va perdiendo en las personas que tienen el hábito de fumar. Va destruyendo la capacidad de producir suficiente surfactante pulmonar y pues por eso es porque después tienen esos problemas de ventilación y la dificultad para respirar y mantenerse bien ventilados.
Ahora, asociado a esto, la pregunta, ¿cómo limpian los jabones? Bueno, los jabones están formados por compuestos que pertenecen a la familia de los detergentes y por lo tanto también a los agentes tensoactivos. Cada molécula de jabón tiene una estructura similar a esto, una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas. Cuando preparamos una mezcla jabonosa, la parte hidrofílica de las moléculas permite que se mantenga mezclados en agua. Y la parte hidrofóbica hace contacto con la mugre. La mugre no es otra cosa más que grasa mezclada con otras partículas y las moléculas del detergente, me la faltó, perdón, las moléculas del detergente van a rodear esas porciones de grasa y van a formar micelas, atrapando la mugre. Cuando añadimos agua para enjuagar, lo que se hace es remover estas micelas en cada paso. Y por cierto, aprovecho para comentar algo. En mi grupo del semestre pasado de biología molecular les pedí que hicieran experimentos usando detergente y cuando leía sus reportes usaban demasiado detergente. Les dije que una de las prácticas que tenían que hacer en el laboratorio era lavar los trastes y las cantidades de detergente que estaban usando eran excesivamente altas. Eso, además de ser un desperdicio de material de detergente, implica que se requiere muchísima más agua para remover las micelas. Así que hay que moderarse en el uso de detergentes. Y en bioquímica se utilizan detergentes para purificar proteínas, para purificar otras biomoléculas y hay que aprender a moderar las concentraciones de detergentes, si no después es un contaminante que no se puede quitar. Bien, termino con ese comercial y ahora vamos a la pregunta culminante. ¿Por qué el agua es el líquido vital? Desde muy pequeños nos dicen, el agua es el líquido vital, es importante para los seres vivos. En primer lugar, pues, es algo más que obvio, porque nuestro cuerpo está compuesto en una gran porción de agua, no solamente la superficie de nuestro planeta, sino que nuestras células y los distintos tejidos van a tener agua presente y agua líquida. Donde tenemos más es en el plasma, el intestino, riñón. Hay tejidos que tienen menos agua. Aquí este letrerito tapó hueso, que es el que tiene menos agua, aún menos del 10%, pero también el porcentaje de agua en el cuerpo humano va variando conforme vamos envejeciendo. Al nacer el bebé prácticamente un 80% de su peso es agua. El adulto normal, pues es el que se toma como referencia. Siempre nos dicen que el cuerpo humano tiene un 70% de agua. Esto es el valor para el adulto. Un adulto mayor puede tener una menor proporción de agua tan baja como solo el 50% de su masa. Y esto nos lleva a otra cosa muy obvia. Si nosotros vamos perdiendo agua cuando deberíamos tener suficiente agua en nuestros tejidos, sufrimos de deshidratación. El esfuerzo físico, tanto el cotidiano, simplemente estar hablando, hace que nos vayamos deshidratando. Se pierde agua y hay que reponer el agua perdida. Buena parte del agua se pierde a través de la piel por la transpiración, el agua que se utiliza para procesos digestivos y en el caso de estar hablando, se pierde mucho vapor de agua al estarlo expulsando. Esto ha llevado a estudios para determinar el grado de deshidratación. Aquí una referencia que se usa en pediatría. Vemos que hay distintos grados de deshidratación que dan cuadros clínicos y que cuando se tiene una deshidratación leve o moderada, de preferencia hay que actuar, hay que tener con qué rehidratarse y una deshidratación severa puede requerir una atención hospitalaria. Antes de llegar a eso, pues hay que procurar mantenerse bien hidratado. Ahí pueden leer la información. Este dato es muy importante.
Y hay una anécdota que quería contarles, pero a lo mejor ya me la salto. Eh, entonces, esto yo creo que les voy a pasar la presentación porque aquí hay dos, tres cosas que son relevantes. Ya para no extenderme, voy a concretar. El agua es importante por lo menos por estas 4 razones. Uno, es el medio donde ocurren las reacciones del metabolismo. Y esto está asociado a las propiedades de disolvente. Ahí se dispersan las sustancias, se dispersan los solutos, los solventes. Si los solutos son hidrofóbicos, por efecto hidrofóbico se va a favorecer la interacción entre los compuestos hidrofóbicos y esto lo vuelve un medio de reacción que cuando menos, entendiéndolo, es ideal. Yo he tratado de entender si podría existir otro líquido vital, todavía no lo sé, tengo que seguir estudiando, tengo que aprender más química para poderlo responder. El agua también puede participar como reactivo en reacciones del metabolismo y también puede participar como producto. Ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de la reacción de la aconitasa, una enzima del ciclo de Krebs, al cual todo el mundo le tiene miedo en MOL2, el ciclo de Krebs. Esta enzima cataliza reacciones de hidratación y deshidratación. El agua está participando como reactivo y también como producto. Y algo que ya habíamos mencionado, regula la temperatura de un sistema, no solamente del cuerpo, sino también de los ecosistemas, que ya lo vimos con la comparación entre las localidades más húmeda y más seca de nuestro país. Pregunta que casi se queda de tarea, bueno, no de tarea, me la pueden responder ahorita. ¿Cuánta agua debemos tomar a diario? Se supone que deben ser 8 vasos, ¿no? Como 1,5 litros. Como 2 litros, un poco. Bueno, depende también de el esfuerzo físico que hagas y de la sed que te dé, ¿no? Ajá, Exactamente. También como depende agua. de De la la masa persona, ¿no? corporal, ¿no? así es, de la masa corporal y lo que el cuerpo demande, creo que ahorita lo expresaron bien, o sea, de la sed que te dé. O sea, si ya sienten sed, pues hay que hidratarse. Si la orina ya está tomando un color muy, muy oscuro, no es el amarillo pajoso clarito, sino ya se ve más oscuro, ahí ya hay un caso de deshidratación moderada, entonces hay que tomar agua. ¿Qué tanta agua? No hay un número exacto, va a depender de eso, de la actividad física, de la demanda y de la complexión. Muy bien. Ahora, vamos a ir terminando con esto porque esto ya es ejercicio de ustedes. La escala de pH. En medio acuoso ocurren muchísimos procesos metabólicos, como ya dijimos, entre ellos la disociación de electrolitos, y algunos de estos electrolitos tienen propiedades de ácido o de base. Ustedes van a investigar y van a buscar información, si es que no la tienen ya a la mano de sus clases de química, qué es un ácido, qué es una base y qué representa la escala de pH. Definiciones de pH, pues las podemos definir matemáticamente, creo que esa es la mejor forma de definir escala de pH, pH. El pH es una función matemática. pH no es abreviatura de potencial de hidrógeno, o sea, potencial es una función matemática y está definida como el logaritmo negativo de algo. En este caso, de la concentración de hidronio en solución acuosa. El pH lo aplicamos para soluciones acuosas. No sé si también en otros medios se determina así, en solventes orgánicos. Ahora que lo pienso, es una duda que le voy a preguntar a alguien que sea experto en química orgánica. pOH es una función similar a pH, el logaritmo negativo de la concentración de ion hidroxilo. Esta otra parte de la definición de que en una solución acuosa el valor de pH más el de pOH es igual a 14 y a partir de conocer uno podemos conocer el otro porque dan 14 y es 14 cerrado por definición. Y lo que está escrito aquí abajo es la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
que sirve para preparar amortiguadores. Esto se los enseñan en química y también hay que repasarlo en laboratorio. Y esto debe concretarse con su explicación del sistema amortiguador de ácido carbónico y bicarbonato en mamíferos. ¿Cómo funciona este sistema amortiguador? Esto ya es área de ustedes. Algunas fuentes adicionales. Esta que está aquí, la Enciclopedia de las Aguas Terrestres, está viendo que está buenísima, ¿no? Nada más que desafortunadamente es de las que solamente tenemos acceso al abstract y una parte del documento. Creo que no alcanzó el presupuesto en la UNAM para comprar esta enciclopedia, que son carísimas, por cierto. Bueno, ahora sí.